Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de 14 TV Informa, un compendio de las noticias más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Yo soy Edmundo Ledesma, para mí es todo un placer compartir con ustedes esta propuesta informativa. Miren, en el día de hoy tenemos un contenido sumamente interesante y además posiblemente vamos a tener una entrevista de fondo para analizar lo que ha sido el discurso, lo que fue el discurso del presidente Luis Abinader en el día de ayer, un discurso que se ha tornado controversial, especialmente porque la oposición no ha estado muy de acuerdo con las estadísticas que ha presentado el presidente de la República y también con los proyectos de cara al futuro. Pero vamos de inmediato a ver la opinión que externó el Partido de la Liberación Dominicana en el día de hoy, donde califica como pésimo el primer año de gestión del presidente de la República y catalogó su discurso como plagado de falsas promesas y dijo que la gestión de Luis Abinader se ha constituido en un retroceso. Veamos la historia de Lenzi. El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Charlie Mariotti, a nombre de esa organización política, dijo que el discurso pronunciado por el presidente de la República, Luis Abinader, fue pobre y falso a base de promesas incumplidas, calificándolo como un cambio en retroceso en todos los sectores. Es cierto que la sociedad dominicana votó por un cambio. Sin embargo, a un año de gestión, la insatisfacción es evidente. La mayoría de los dominicanos piensan que el país va por mal camino. Lo que hemos recibido es un cambio en reversa, que nos tiene retomando luchas que ya habíamos ganado. El dirigente PLDista aseguró esta gestión gubernamental se ha caracterizado por las improvisaciones, resaltando como principales fallos del gobierno del PRM la situación económica y el mal manejo de la pandemia del coronavirus. Se han tomado miles de millones de dólares en deuda pública, alegando que se requieren para financiar los programas de ayuda ante el COVID-19 y para fortalecer el sistema de salud, cuando en realidad menos del 40% de la deuda pública asumida se ha usado para enfrentar estos retos. Expresó que estamos ante un gobierno de unos pocos y que no hay forma de justificar el endeudamiento, que solo una mínima proporción es destinada para enfrentar la crisis sanitaria. La organización morada también criticó el modelo educativo implementado por el gobierno en medio de esta pandemia del COVID-19. Según ellos, ha atrasado aún más el desarrollo del país. El cambio está en reversa en educación. Estos 12 meses de gobierno también han dejado su huella de retroceso en la educación y en todo lo que el país había logrado avanzar en materia de calidad. Somos uno de los países donde las escuelas han permanecido cerradas por más tiempo. Se gastaron 5.000 millones de clases radiotelevisadas. Es decir, miles de millones para un año educativo que se perdió, que fracasó. Los miembros del Partido de Liberación Dominicana dicen siempre han colaborado con el gobierno y están abiertos a cualquier diálogo. Yo creo que lo importante, ahí hay medias verdades y medias mentiras en esas declaraciones que da Charlie Mariotti. Yo lo que sí creo es que la propuesta que hizo el presidente de 12 reformas que son importantísimas, el pueblo dominicano se debe de unir para ver cómo las discute, las concerta y las lleva a cabo, porque yo creo que si no se realizan esas reformas, el país entrará en un estado de involución. Así que esperemos que los intereses políticos, económicos, particulares, se pongan de lado y
a través del Consejo Económico y Social se puedan discutir todas esas propuestas que hizo el presidente de la República de reforma. El ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez, restó importancia a las declaraciones del PLD y dijo que este gobierno se ha dedicado a resolver y arreglar todo el desorden que dejó la pasada gestión del PLD, los 16 años de gestión del PLD. Vamos a ver. Pienso que yo no creo que ellos hayan dicho eso, porque yo me imagino que ellos saben que lo que nosotros hemos heredado en materia de seguridad en la República Dominicana y yo pienso que ellos a lo mejor tienen un poquito de memoria y se recuerdan, ¿verdad?, cuál fue la situación que nosotros encontramos. ¿En materia de seguridad, ministro? Bueno, todo el desastre que hay, sin un plan para enfrentar el tema de la delincuencia y la criminalidad y todas estas situaciones delincuenciales que existían y que estamos tratando de corregir. En ese sentido, el funcionario aseguró que se han intervenido los barrios más peligrosos del país, disminuyendo la tasa de criminalidad en más de un 50%, como en Cristo Rey y otros barrios. La señora Lady Blanco García, quien es la coordinadora de participación ciudadana, se mostró preocupada por el alto nivel de endeudamiento. Veamos. Tenemos que no solamente la sociedad civil debe jugar su rol de control social, sino que el Congreso también está llamado a fiscalizar todos y cada uno de esos préstamos que se ejecuten, pero que se ejecuten con la eficiencia y la transparencia de los mismos. Dijo que el Congreso Nacional no debe continuar aprobando préstamos que aumentan el endeudamiento de la República Dominicana. Gustavo Sánchez, que es el vocero de la bancada PLDista en la Cámara de Diputados, dijo que está dispuesto a aprobar una reforma constitucional, pero que la misma no tiene que implicar la rehabilitación del expresidente Danilo Medina. Nosotros no ponemos condiciones, el PLD no pone condiciones para todo esto. Nosotros vamos a apoyar la reforma y vamos a apoyar la reforma un poco más integral. Temas, por ejemplo, que son propios de la demanda de la sociedad, nosotros vamos a tratar de incluirlo, tan sencillo como que se habilita Danilo Medina? Nosotros no estamos hablando de eso. En cuanto a la aprobación de los 45 estados de emergencia por parte del presidente Luis Abinader, dijo que el partido no lo apoyará en virtud de que ya no es necesario. Miren, el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Rey Guevara, negó que la propuesta que hizo el presidente de la República de una reforma constitucional haya sido por recomendación de él. Veamos una historia de Lindsay Alcántara. El magistrado Milton Rey Guevara, quien preside el Tribunal Constitucional, negó que haya sido su iniciativa una posible modificación a la Carta Magna a fin de mantener la justicia independiente, como lo expresara anoche el primer mandatario en su discurso de rendición de cuentas del primer año de gestión gubernamental. Yo nunca ando opinando de cosas que son susceptibles de llegar al Tribunal Constitucional. ¿Y por qué lo haría yo en esta oportunidad? Ese es un programa, 55 minutos, que yo filmé hace tiempo, me hicieron esa pregunta, pero nunca pensando en que el señor presidente va a hacer una presentación sobre ese tema, sino una pregunta general como me la han hecho 200 veces. En ese sentido, el magistrado dijo que hasta el momento no ha leído ni escuchado el discurso del presidente, razón por la que se reservó su opinión al respecto de una probable reforma constitucional. Todavía en este momento yo no he leído el discurso del señor presidente de la República pronunciado la noche de ayer. De manera que, siendo eso así,
yo no estoy en condiciones de opinar sobre algo tan importante y relevante. Yo no acostumbro a opinar de cosas que yo no haya escuchado y que no conozca. Y la verdad es que anoche no lo pude hacer y hoy no he tenido la oportunidad. El doctor Milton Rey Guevara fue cuestionado sobre el tema tras la firma de un acuerdo interinstitucional entre el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Interior y Policía a fin de fortalecer y desarrollar el sistema de seguridad en el país. Gracias a Lenzi. Miren, el ex director de SENASA, Chanel Rosa, calificó de positivo el discurso del presidente, pero que también critica al sistema de salud que implementó el gobierno pasado. Jennifer Peña tiene la historia. En su discurso a toda la nación, el mandatario dominicano sostuvo que la República Dominicana es un referente mundial a la lucha contra el COVID. Sin embargo, Chanel Rosa Chupani, exdirector del Servicio Nacional de Salud, dijo que las actuales autoridades no pueden atribuirse el triunfo contra el virus. A mí me hubiese gustado, pero es una percepción muy personal, una rendición de cuentas más humilde, tomando en cuenta que estamos dentro de una pandemia. Precisamente ayer el presidente de la República volvió y solicitó al Congreso 45 días más de un estado de emergencia. Entonces hay un decreto que establece también una austeridad en el gobierno, en el Estado Dominicano, que se le prohíbe incluso a los funcionarios utilizar sus vehículos los fines de semana, rentar hotel. No sé si es verdad que hay una actividad hoy de un ministerio en un hotel, si es así está violando ese decreto. Chanel Rosa dijo que no se puede hacer una comparación del trabajo del gobierno de Danilo Medina contra el COVID-19 que el de las actuales autoridades. Yo creo que no es justo la comparación del manejo de la pandemia en esta situación que hace un año. O sea, hace un año, yo quiero refrescar la mente, había un negacionismo de la pandemia, sobre todo principales dirigentes del PRM. Recuerdan ustedes que decían que la pandemia era un invento del gobierno, el virus que no existía. Recuerdo aquellas comunidades que, incitadas por políticos de la oposición, cerraban las calles para que no se instalaran camas en los hospitales, porque el virus iba a difundir en toda la comunidad. Y recuerden que hubo quema de goma, quema de... llevar al Congreso el estado de emergencia era un drama en cada vez que se solicitaba. En fin, había un mayor desconocimiento de los tratamientos ya desde el punto de vista clínico. El dirigente PLDista del área de salud dijo que luego de que el gobierno hablara de que tenía controlado el COVID, se han registrado 2 brotes de la enfermedad. Gracias a Jennifer Peña. Yo creo que ya es hora de escuchar el resumen de noticias internacionales. Un estudio preliminar de la Universidad de Oxford, publicado este jueves, asegura que la vacuna de AstraZeneca Oxford contra el COVID-19 mantiene por más tiempo la protección del individuo que la Pfizer-BioNTech. Aunque reconoce que Pfizer es más efectiva contra el COVID, provocada por la variante Delta, la eficacia decae más rápidamente que la AstraZeneca. La investigación, que incluyó 700,000 personas, encontró que la protección de la vacuna Pfizer un mes después del segundo pinchazo cae al 85% y al 78% después de 2 o 3 meses, mientras que la AstraZeneca se mantiene por más tiempo. En tanto que el director general de la Organización Mundial de la Salud advirtió que la injusticia en la distribución de vacunas contra el COVID-19 es una vergüenza para la humanidad, actitud que entiende puede prolongar la fase aguda de la pandemia por años. Exmilitares colombianos presos en Haití habrían aceptado su responsabilidad en el asesinato del presidente Jovenel Moïse, de acuerdo a informaciones difundidas por Caracol Noticias de Colombia. El canal de televisión señala que las declaraciones están en 15 horas de grabaciones de audio a las que tuvo acceso y en las que 4 de los implicados narran su versión de lo ocurrido el pasado 7 de julio.
También en Haití, el presidente para Europa de la Fundación Nuestros Pequeños Hermanos denunció este jueves que grupos paramilitares conocidos como gangs controlan el acceso a zonas de Haití a las que llega la ayuda internacional para el terremoto sufrido en el país caribeño el pasado sábado, mientras que las bandas armadas se habrían comprometido a dejar pasar la ayuda humanitaria a los afectados por el terremoto del sábado 14. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, admitió que las tropas de su país podrían quedarse en Afganistán más allá de la fecha límite que había establecido para la retirada el 13 de agosto, con el objetivo de completar la evacuación de todos los ciudadanos estadounidenses. No detalló, sin embargo, qué pasará con los miles de afganos y sus familias que ayudaron a las tropas estadounidenses y que están encontrándose con grandes dificultades para llegar al aeropuerto de Kabul, en cuyos alrededores los talibanes han establecido puestos de control. Nuestra experta en temas deportivos, Aimé Rivas. ¿Qué tal el mundo? Bien y pico. Así es. Bueno, señores, y el presidente Luis Abinader recibió esta tarde a la delegación de los jugadores dominicanos que ganaron medalla de oro, bronce y también plata en el Palacio Presidencial. Esto y mucho más tras la pausa. Hay cosas que hacen historia en nuestras vidas. Por eso, estamos creando las condiciones para que puedas salir a trabajar y progresar. Sabemos que tener un buen empleo significa mucho para ti. Ya estamos vacunando. Ahora vamos por 1 millón de empleos. Juntos, hagamos historia. Estamos cambiando. Hard Rock Santo Domingo abre las puertas a la bachata. Jueves con Bebeto presenta el Bachatazo 2021. De rodillas te pido, te ruego, te digo. En tarima en un tributo a Oscar Sarante, Nachi Jiménez. Cuando yo te conocí, tú estabas con él. La bachata del pueblo con el poeta Ramón Torres. Ya volvió. Y el más pegado, Luis Miguel de la Margue. Tú eres solo una niña coqueta. Jueves 9 de septiembre en los Jueves con Bebeto. A Bachatazo Limpio en Hard Rock Café Santo Domingo. Boletas a la venta en CCN, Huepa Tickets y Jumbo. Información 809-686-7771. Que aquel tipo que era raro para mí. Jueves 9 de septiembre, el Bachatazo 2021. Cuando no se respetan las instrucciones de mantenimiento y limpieza de los aires acondicionados, los aparatos actúan como un ventilador que esparce por el ambiente bacterias y hongos responsables de enfermedades como la neumonía, asma, faringitis, entre otras. Un mensaje de Ducto Limpio, los especialistas en aire limpio. Porque una noche no fue suficiente. Se abre una nueva función. Raulín Rosendo. El viernes 3 y el sábado 4 de septiembre se hará historia en el Hard Rock Santo Domingo con 2 noches de salsa. Era una bella mujer, tenía ganas de crecer. Raulín Rosendo. Frente a una copa. El sonero del pueblo. Uno se cura. Viernes 3 y sábado 4 de septiembre en el Hard Rock Santo Domingo. No saben nada de 2 noches con el soberano de la salsa. verde pintona madura. Raulín Rosendo. Y voy para adelante. Boletos de venta en Huepa Tickets, en servicios CCN de Supermercados Nacional y Jumbo. Lady Laura. Información al 809-620-8372. No le pague a la negra.
On the cut. Oh, he's met at the rim by Davis. Oh my goodness, this is beautiful. Yo soy Franklin Núñez y esto es 14 Deportes. Yo soy Cristian Rojas y te traigo lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas. Cronenworth covering at second for the out of Gavin Lux. He's an act. Hola, soy Frank de la Cruz y te traigo lo mejor del baloncesto de aquí y de allá. Yo soy Aimé Rivas y te presento Dominicanos en otras De lunes a viernes, de 10 a 11 de la noche, por 14 TV. Esto es 14 Deportes, televisión para todos. Goes inside and throws it down. Su talento, su carisma y su trayectoria lo hacen merecedor de un cariño incondicional. Vuelve la calidad del cantautor Carlos David. Calidad con clase. Desde que no estás aquí, Carlos David. patria mía, yo te amo y puedo superar un vacío interior, ganas que tengo de amar, mal de amor, frustración, una meta sin lograr, ansiedad por sentir. 14 TV, televisión para todos. De vuelta en 14 TV Informa. Y dime qué me tienes. Ay, bueno, después, señores, de salir del Palacio de la Presidencia, estamos aquí para llevarle, como siempre, las informaciones, porque hoy fueron ya la presentación de los jugadores que ganaron medalla. Entonces estaban en el Palacio Presidencial, donde el presidente Luis Abinader le entregó junto a al Francisco Camacho y también a otros atletas el cheque que habían prometido a los jugadores, a los atletas que optaran por medallas de oro, plata y bronce. Entonces ya fueron entregadas. Ahí vemos las imágenes de todo un acto bien con protocolo, de la presentación. Ahí tengo también las imágenes del cheque que le entregaron al jugador de usted, al boxeador, sus 8 millones de su medalla de plata fueron entregadas. También Marilady. El levantador de pesos. Perdón, exactamente. A Marilady también le entregaron ya también su cheque. O sea, un sinnúmero. ¿Cómo que cuánto? Los 8 millones que le habían prometido. Claro, a ellos. A los de plata 8 millones. 8 millones, al de oro 16. Y a los otros 12 millones, 8 y 6 al de bronce. Pero yo imagino que Daniel, tengo las imágenes ahí, yo te las voy a mandar. A la Paulino ganó 2 plata. Claro, por eso mismo. Y mañana también se estará efectuando una actividad, un agasajo para ellos, para que se vaya, un ejemplo, ya para la celebración y todo eso. Que me imagino que ahora ellos van a sacar su dinerito, a administrar, que todo, mira lo que dicen los chicos, que está bonita, Maril. Claro, tienen su cheque. Una morena bella. Claro, y hermosa, y representando al país, no digo yo, pero lo importante es que lo prometido es deuda y que se cumplió, que eso es lo que estábamos esperando. Entonces, señores, después de esto, estas son las imágenes, miren ahí ya los chicos de béisbol recibiendo su cheque, su pergamino y todo eso, dándole ya larga a todo lo que tiene que ver con su premiación. Bueno, entonces vamos a hablar un poco del Lidón, porque el Lidón ahora mismo se está moviendo mucho con cambios, con las cadenas de transmisión y todo eso. Ya el equipo de los Gigantes anunció los que van a estar en su cadena de transmisión, y una que llega nueva es el caso de la ex chica de los Tigres del Licey, que ahora pertenece a los Gigantes del Cibao, Susi
Jiménez, pero vamos a hablar de las Águilas Cibaeñas porque anunciaron ya unos cuantos importados y como todos saben, lo mismo que repitieron el año pasado, como el caso de Negrín, que ayer lanzó en la Liga Mexicana espectacular, un partidazo con el conjunto de Yucatán, por supuesto, yo creo que más dominicano que cubano, que es Yuneski Maya, que tiene ya alrededor de 10 años participando en esta pelota, y por supuesto al importado John Van Meyer, que también fue anunciado por el conjunto de las Águilas Cibaeñas. De las Águilas, entonces, a David Cuban, que ya ha participado aquí 3 años consecutivos con los Leones del Escogido. No sé si usted... ¿Es qué equipo tenemos? Yo soy liceísta. ¿Usted es liceísta? Sí. Bueno, precisamente los Tigres del Licey, hoy vi al gerente general y todavía dice que en esta semana y la próxima van a poder anunciar. Todavía no quieren anunciar sus nuevos importados porque todavía falta un poquito más de pelota, pero el caso es que ya la pelota invernal se está calentando y en septiembre van a hacer lo que es la realización del draft de los peloteros que no pudieron accionar por la pandemia. Pues este año se va a realizar, creo que después del 12 de septiembre. Vamos a hablar un poquito de Grandes Ligas porque uno que llegó y para quedarse es el caso de Fernando Tatis, señores, que le ha ido muy bien. Mira el mundo. En 162 partidos que ha tenido, está bateando 2.87, lleva 54 cuadrangulares, 109 remolcadas. 54. No, últimos 162 partidos. Ah, ok. Lleva 54 cuadrangulares, o sea que le ha ido muy bien a pesar de lo que tiene que ver con las elecciones, que ayer hablamos también de lo que realmente a él le pasa, que juega con tanto entusiasmo que él mismo como que se autodestruye él mismo. Y le ha ido excelente a este jugador dominicano Fernando Tatis Jr., que esperemos que él se mantenga en salud. Y por supuesto, ya para concluir, si ustedes le dicen en la temporada, ¿cuál es su jugador o el atleta que realmente es uno de los favoritos o mejores en la NBA? ¿Qué usted dice? Para mí. Sí, para usted. El mejor ahora mismo es... Ahora mismo. El de Milwaukee. Giannis. Bueno, pues ejecutivos de la NBA, dueños importantes, eligieron a Giannis y también a Duncan como los mejores. Esos son los dos, de la NBA. Y uno que realmente hizo falta y no le eligieron fue el caso de LeBron James, que todo se quedó con esa expectativa. Porque ya LeBron va en bajada. No, ya. Yo soy Team LeBron. Yo también, pero que hay que reconocer que ya él... No, claro, que ahora mismo él es la cara realmente de la NBA. El año pasado se lesionó, no acumuló números tan impresionantes, pero así es. No cabe duda que ahora mismo los dos jugadores élites así es. Son Bueno, esos señor, dos que estaban ahí. Así es. Bueno, ya para concluir, entonces, recordarle que no se pierdan 14 TV, que ahí le vamos a dar un resumen de todo lo que pasó, de las medallas, de los cheques, que por lo menos algo tiene que quedarlo a los muchachos para que lo puedan disfrutar. Así que no se pierdan 14 Deportes de 10 a 11 de la noche por aquí mismo por 14 TV. Perfecto. Pues vamos con más informaciones. Ángel Rondón, principal imputado en el caso de Odebrecht, solicitó al tribunal en el día de hoy su absolución por insuficiencia de pruebas. Una historia con la leyenda Nino Germán. A través de sus abogados, el imputado Ángel Rondón además pidió rechazar el pedimento del Ministerio Público de que sea condenado a 10 años de prisión y se le decomisen sus bienes y cuentas bancarias. Realmente no hay una defensa ficticia, lo que aquí hay es verdaderamente una acusación ficticia, una acusación que no se sustenta en pruebas, que lo poco que tiene son pruebas con pies de barro, que se desmoronan, que lo han visto ustedes mismos y lo ha visto toda la población. Hemos dicho en el día de hoy que el Ministerio Público se fundamenta en todavía anda buscando esas delaciones premiadas, por eso ustedes los escuchan hablando de los acuerdos de lenidad todavía, pruebas que incluso fueron excluidas. En tanto, el Ministerio Público dijo que la defensa de Rondón busca confundir a las juezas del primer tribunal colegiado. La defensa de Ángel Rondón, la realidad es que se ha presentado en este juicio aturdida, confundida y alejada de la realidad. Y muestra de esto es que, por ejemplo, intentan confundir al tribunal planteándole que Ángel Rondón podría ser cómplice de los delitos que se están conociendo en este juicio, pero esta en realidad incluso es una admisión así sea parcial,
de culpabilidad. Pretenden además que el tribunal crea cosas que ningún otro ser humano creería. Por ejemplo, que Odebrecht dice la verdad cuando dice que pagó soborno, pero que miente cuando dice que lo pagó a través de Ángel Rondón. Rondón está acusado en su función de representante comercial de Odebrecht de sobornar por $92 millones a legisladores y funcionarios para que la constructora brasileña fuera favorecida con adjudicaciones de obras públicas. El juicio fue recesado hasta el 23 de este mes, cuando el ingeniero Víctor Díaz Rúa iniciará la conclusión de su defensa. El ministro de Hacienda informó que le recompró el 49% de las acciones que tenía de Refridonta. Vamos a ver una historia con Francisco Javier. Jochi Vicente, ministro de Hacienda, informó que las partes completaron la transacción por un monto de $88.134.000, operación mediante la cual el Estado dominicano vuelve a ser dueño absoluto de la refinería dominicana de petróleo. La transacción se ejecutó en dos partes. Una primera parte en donde el PDVSA le vendió sus acciones a PATSA, y una segunda parte que ocurrió de manera simultánea a ambas transacciones, en donde PATSA le vende esas mismas acciones por el mismo precio a el gobierno de la República Dominicana. El ministro de Hacienda explicó que la operación de recompra del 49% de las acciones que tenía PDVSA en Refidonza se hizo previa consulta con la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos debido a las sanciones impuestas por ese país al gobierno venezolano que encabeza el líder chavista Nicolás Maduro. Esa situación estaba ocasionando problemas y dificultades a nivel del gobierno corporativo, a nivel de los planes de expansión de refinería, y dado esta transacción, lo que el Estado ha hecho es prácticamente solucionar esa dificultad con la cual venía operando refinería desde el año 2015. Vicente agregó que las sanciones de Estados Unidos al gobierno venezolano impedían al Estado dominicano hacer en Refidonza las operaciones corporativas normales de sus órganos de dirección y administración. Entonces dije, creo que ahí no, el grupo RISEC no se ganó nada. Está extraño eso. Miren, el presidente de la República, Luis Abinader, participó este miércoles en el acto para dejar iniciados los trabajos de construcción del hotel Couillard by Marriott, perteneciente a la división hotelera del grupo Poma Real Hotel y Resort. Veamos los detalles con nuestro compañero Víctor Erasmo. Durante el evento, el ministro de Turismo, David Collado, destacó la recuperación que ha tenido ese sector en el último año y subrayó que este tipo de inversiones cuenta con todo el respaldo del gobierno dominicano. Resaltó que la inversión en el Hotel Couillard by Marriott generará más de 500 empleos directos. Creación de empleo, contrataciones de obreros, compra de cemento, de materiales, y luego de que el hotel está listo, son más de 160 empleos también de manera directa, y el presidente y los economistas lo multiplican por 3 hacia afuera. 500 empleos se van a crear en la capital. De su lado, Fernando Poma, director ejecutivo de Real Hotels and Resorts, reconoció el apoyo que ha recibido por parte de las autoridades y la confianza del Grupo Poma en el clima de negocios de República Dominicana. Confianza en una democracia estable, instituciones independientes, políticas monetarias adecuadas, tasas de interés y de inflación razonables, estabilidad macroeconómica, incentivos fiscales y un alto nivel de seguridad, tanto ciudadano como jurídico. Nos complace muchísimo haber encontrado todo eso en este lindo país de República Dominicana. El Hotel Couillard by Marriott, que se construirá en el sector Piantini detrás del Hotel Intercontinental, tendrá 17 niveles y contará con 160 habitaciones. La inversión será de $14 millones y su inauguración está prevista para el año 2023.
Bien, con esta información vamos a la pausa y a la vuelta, quédese ahí que tenemos una interesante entrevista con el economista Juan Ramón Mejía. Supérate es más que una simple tarjeta. Hoy te brinda oportunidades y el doble de los cuidados para que puedas aprender a cómo tirar pa'lante y empezar a ser la montra que tú puedes ser. Supérate para que tu vida y la de tu familia cambie. Gobierno de la República Dominicana. Mi amor, yo tengo que decirte algo. ¿Qué? Estoy embarazada. ¿Serio, mi amor? ¿Tendremos otro bebé? Sí. Ay, qué bueno. Usted va a ser abuela otra vez, va a tener otro nieto. ¿Vas a tener un hermanito? ¡Voy a ser papá! ¡Gracias, de lo mío! Ser papá te cambia la vida. Uno nace de nuevo. La vida se pone... Quítate de ese problema. Entrega tu arma ilegal. Ministerio de Interior y Policía. Hard Rock Santo Domingo abre las puertas a la bachata. Jueves con Bebeto presenta el Bachatazo 2021. De rodillas te pido, te ruego, te digo. En tarima en un tributo a Oscar Sarante, Nachi Jiménez. Cuando yo te conocí, tú estabas con él. La bachata del pueblo con el poeta Ramón Torres. Ya volvió. Y el más pegado, Luis Miguel de la Margue. Tú eres solo una niña coqueta. Jueves 9 de septiembre en los Jueves con Bebeto. A Bachatazo Limpio en Hard Rock Café Santo Domingo. Boletas a la venta en CCN, Huepa Tickets y Jumbo. Información 809-686-7771. Que aquel tipo que era raro para mí. Jueves 9 de septiembre, el Bachatazo 2021. Uomo Barber Club, la más alta expresión del estilismo moderno. Experimentados peluqueros para caballeros y niños con el mejor confort. Masajes y facial de alta tecnología con personal especializado. Snack Bar. Uomo Barber Club. Contrato cordial y finas atenciones para que usted se sienta como en su casa. Visítanos en el local principal, calle 2A, número 6, Piantini, y en la sucursal de la Max Enrique Ureña, Plaza Capuchinos, Piantini, Santo Domingo. Haga su cita al 829-896-3411. Uomo Barber Club. TV, televisión para todos. De vuelta en 14 TV Informa, Juan Ramón Jiménez, miembro de la Secretaría de Economía de la Fuerza del Pueblo, miembro de del Comité Central de la Fuerza del Pueblo y economista. Está aquí con nosotros para hablar de cómo ha sido el año y también hablar un tanto del discurso del presidente de la República. ¿Cómo le va? Muy bien, Edmundo, encantado de estar aquí contigo. Qué bueno. Corrijo dos cosas, Mejía, no Jiménez, y Dirección Central. Dirección Central. No comité. Ok, entonces, lo primero, ¿cómo fue el año desde el punto de vista económico? ¿Cómo el gobierno manejó la variable económica? Me encanta que me preguntes así, porque realmente ayer se habló mucho de que iba a haber un rendimiento de cuentas, y yo creo que no hubo tal rendimiento de cuentas, sino hubo un discurso. En cuanto a evaluar el primer año de gobierno del presidente Luis Abinader, tenemos que decir que es un gobierno diferente, es un gobierno que mantiene una muy buena relación a través de las redes sociales, incluso desde el principio que comenzó el gobierno, los nombramientos de los funcionarios se hacían a través de las redes sociales. Es un presidente diferente que mantiene una comunicación constante con la prensa, se deja ver, se deja entrevistar.
trata de tener un contacto directo con toda la prensa. Hay que decir que entró a gobernar el presidente Luis Abinader en medio de una pandemia, con todas las cosas en contra, en medio de una pandemia, acabando de pasar probablemente uno de los gobiernos que en ese momento de campaña se esmeró en dejar la cosa pública bien comprometida, que entró sin un plan adecuado de educación, que tuvo que hacerlo desde cero. Ha tenido muchas cosas adversas, pero tenemos que decir que ha mostrado un poco de inexperiencia en la toma de decisiones. Ha tomado muchas decisiones que ha tenido que revertirlas, ha tomado decisiones tardías. Por ejemplo, podemos hablar ahora de los aumentos de precios que se dieron durante el año, de este año que va de gobierno. Vemos que realmente no se tomaron las medidas de sembrar algunos productos adecuadamente. Vimos que algunos productos que sí se sembraron, que se motivaron a los agricultores, que se le dieron préstamos a tasa cero, se les motivó para que sembraran y posteriormente se les autorizó al sector importador a traer esas importaciones. Y vimos cómo estuvieron botando cebolla, cómo estuvieron botando zanahoria, hasta leche vimos que estuvimos botando. Realmente, cuando tú tienes a un sector productivo que los incentivas y que sabes que tienes unos aumentos de costos, porque los fertilizantes han subido de costo y casi todos los commodities han subido de costo, al momento de cosechar, tú debes estar presente de la mano con esos agricultores. Y el Ministerio de Agricultura no lo hizo así y falló. El otro punto que el mismo Ministerio de Agricultura ha presentado una gran crisis en la República Dominicana, adicional a la pandemia, es ahora la fiebre porcina, una fiebre que pone en amenaza la alimentación, las fuentes de proteína de la República Dominicana. El pueblo dominicano se ha vertido a tratar de consumir lo menos posible o no consumir el cerdo, basado en la fiebre porcina, y ha migrado al pollo. Entonces la demanda del pollo obviamente ha aumentado, igualmente por la ley de ofertas y demandas ha aumentado el precio del pollo. Pero tenemos que decir que desde abril se están muriendo cerdos en la República Dominicana y se está buscando diferentes causas sin haber hecho una investigación a conciencia y hacer unos círculos sanitarios donde pudiéramos parar esta enfermedad en donde comenzó y no que llegara ya prácticamente a todas las provincias del país. Ya prácticamente la tenemos en todas las provincias del país. Y hay que tener en cuenta lo siguiente. El gobierno ahora le está pagando los cerdos que mata a la gente, al productor de cerdo. Pero el productor de cerdo no está acostumbrado a tener una suma de dinero. Lo que tiene es una máquina de producción que es su granja, su crianza de cerdo, que mata, recibe dinero, pero siguen reproduciéndose y sigue. Si le dan dinero, ese dinero puede comenzárselo a comer, pero peor aún, esta crisis genera desempleos adicionales a lo de la pandemia. ¿Por qué? Porque hay una persona que bañaba esos cerdos, había uno que lo alimentaba, había uno que limpiaba la jaula, había un veterinario que iba y lo chequeaba, había uno que iba con un camión a buscarlos, había un matadero. Toda esa cadena que se desata de ese rubro agrícola, de ese rubro agropecuario, pues esa cadena genera desempleos. Ya hasta el chicharronero que salía a la calle probablemente no salga a la calle porque no está vendiendo. Entonces eso genera desempleos. Eso ha sido un error que cometió el Ministerio de Agricultura, y así vemos algunos otros que ha tenido que revertir el gobierno. Pero en sentido general, en medio de la pandemia, en términos de salud, la vicepresidenta y el Ministerio de Salud yo creo que han hecho un trabajo importante. Se han adquirido la vacuna, aunque, como digo, que tenemos que ir revirtiendo algunas cosas. Las primeras declaraciones en términos internacionales del presidente Luis Abinader fue vetar algunas inversiones del gobierno chino, que probablemente puedo yo estar de acuerdo con eso. Sin embargo, yo creo que esas son cosas que no se dicen, sino que se hacen y se manejan a nivel diplomático. Pero fíjense, después de haber vetado esas inversiones de China, resulta que China es el gobierno que nos da la mano y nos vende la vacuna, cuando otros gobiernos del primer mundo, aliados comerciales nuestros,
pues nos dieron la espalda y prácticamente impidieron que las farmacéuticas cumplieran algunas órdenes de compra que teníamos nosotros y otros países latinoamericanos. Entonces, por eso hay que tener una experiencia cuando se entra a un gobierno, hay que manejar las cosas con mucho más prudencia y el gobierno pues ahí ha tenido algunos errores. En términos de la economía, sin dudas el gobierno ha generado un nivel de endeudamiento histórico que en medio de una pandemia gran parte de este se justificaría, pero se justificaría si utilizaran esos recursos para dinamizar la economía en obras reproductivas. Y yo siempre menciono y hago una pausa cuando hablo de obras reproductivas. ¿Por qué? Porque cuando usted toma prestado, no debe ser solo para beneficiar a esta generación, sino a las futuras generaciones que están a bien para pagar estos préstamos. O sea, estos préstamos se van a pagar en 20, en 30 años, entonces lo va a pagar esta generación y las futuras generaciones. Eso debe ser invertido en obras reproductivas como carreteras, como puentes, como elevados, metros, túneles y muchas de las cosas que el presidente ha estado anunciando, porque estamos hablando de la obra de gobierno. Y entonces el gobierno realmente, la ejecutoria en los primeros 3 meses ha sido una ejecutoria del presupuesto con superávit incluso de los primeros 3 meses. Y la inversión en materia de capital en lo que va del año de gobierno del presidente Luis Abinader apenas va a un 6% del Producto Bruto Interno, que históricamente anda entre un 12 y un 16% del Producto Bruto Interno. O sea que estamos hablando de menos de la mitad del promedio histórico de la República Dominicana, quizá el gobierno que menos ha invertido en obras de capital. Y quizás el que más ha hablado de obras de capital, porque cada intervención que tiene el presidente de la República, pues vale a Santo Domingo Este, hace muchos ofrecimientos, va a Santo Domingo Norte, hace lo mismo, carretera del Ámbar, Pedernales, circunvalación de Baní, circunvalación de Moca, circunvalación de San Francisco y un sinnúmero de obras que realmente nos llenan de aliento, nos llenan de satisfacción saber que el presidente sabe lo que tiene que hacer. Pero como siempre tengo que llegar a decir, sabe lo que tiene que hacer, lo que no sabe es cómo hacerlo, porque no ha podido hacer arrancar esa maquinaria de gobierno. Dice aquí, por ejemplo, Leonel invirtió 12.000 millones en deuda, pero invirtió 18.000. Danilo, 18.000 de deuda, pero invirtió 21.000. Y Abinader, 8.000 y apenas ha invertido 1.000. ¿Eso es así? Eso es así, pero también tenemos que decir, primero que no es 8.000, son casi 12.000 millones de dólares que ha tomado prestado Luis Abinader. Lo que pasa es que lo toman a partir del último mes de septiembre y realmente en septiembre, a finales de septiembre, se emitieron 3.000 millones, 3.000 y pico en bonos soberanos, que hay que sumárselo a esa deuda que ellos hacen. No creo que lo hicieron a propósito, pero definitivamente este gobierno ha tomado más prestado que ningún otro y ha hecho menos inversiones de capital. Es importante decir que ninguno de los otros gobiernos ha tenido una pandemia en sí, o sea, el momento de la pandemia lo ha recibido este gobierno. Y nosotros tenemos que, como opositores, hacer una oposición responsable, porque toda crisis sanitaria lleva a una crisis económica y las crisis económicas pueden colapsar en una crisis social. Y nosotros como oposición y como políticos que nos debemos al pueblo, lo último que queremos es que llegue una crisis social, porque con una crisis social solo pierden los más necesitados y eso no es lo que andamos buscando. Entonces, por eso desde la Fuerza del Pueblo se ha estado haciendo siempre propuestas. Cada una de las secretarías ha hecho varias ruedas de prensa donde tratamos de hacerle propuestas al presidente, hacerle sugerencias al presidente, y obviamente cuando ya llegan cosas como que la principal proteína de la República Dominicana, que es el pollo y el huevo, llegan a precios escandalosos, pues obviamente ahí el presidente Leonel Fernández tuvo que manifestarse y decir que es un precio histórico y una falta de planificación. En lo que tiene que ver con el gasto de capital, ayer el presidente de la República alegó lo siguiente, dijo: nos hemos atrasado
porque había un desorden en la administración pública, mucha corrupción, mucha sobrevaluación, y que en los últimos 2 meses se ha acelerado el gasto de capital. ¿Es factible esa argumentación de que ha habido atraso en el gasto de capital porque había demasiado desorden? Mira, sin duda hay que decir que en el primer trimestre tuvimos un gasto de capital de apenas un 5% del presupuesto y el otro 95% fue en gastos corrientes que se gastó, y además hubo un superávit y no se gastó lo que se había presupuestado para gastar en el primer trimestre. En este segundo trimestre ya se está comenzando a notar una celeridad, pero la razón de por qué está pasando eso es con la única que yo difiero. Yo entiendo que el gobierno ha venido con gente inexperta, que ha sacado muchos técnicos, muchas personas conocedores, pero razonablemente los ha sacado, y ha venido con un grupo de personas que no sabían hacer las cosas, que no sabían manejar una licitación, y por eso es que me refiero, saben lo que tienen que hacer, no han sabido cómo hacerlo. Aparentemente, luego de un año, ya vemos que la maquinaria se está aceitando y que las cosas comienzan a salir. Yo tengo mucha fe de que muchas de las obras, casi imposible todas, pero muchas de las obras que el presidente ayer estuvo anunciando, pues que no fue una rendición de cuentas lo que hizo el presidente, porque basado en lo mismo que yo acabo de manifestar, de que no tenía grandes logros, aparte del de la salud y aparte del de la justicia, que es yo creo que aunque no haga nada en la República Dominicana habrá desentado los niveles de corrupción con las acciones del gobierno de Luis Abinader. O sea, ese plus le quedará al PRM y a Luis Abinader de cara al futuro. Yo creo que será muy importante eso, pero aparte de eso no tenía mucho más que brindarle al país. El sector de industria y comercio se ha dinamizado, ha hecho un buen trabajo en ese sentido. En materia de política monetaria ha cometido algunos errores que han generado inflación, pero al no tener tantos logros, pues lo que hizo un discurso que realmente a mucha gente le supo a campaña, le supo a denme un chance. Pareciera que todavía él está vendiéndose, que no ha perdido la costumbre de estar en oposición vendiendo un sueño, pero tenemos fe de que pueda hacer todas esas obras, y lo que nos preocupó mucho es la promesa de tantos acuerdos y reformas, porque realmente enfrentar tantos acuerdos y tantas reformas al mismo tiempo le va a resultar muy cuesta arriba, y entiendo que el sector trabajador debe buscar buenos asesores, porque se ha hablado de una reforma fiscal que no debe ser cargada a la clase obrera ni a la clase media, y se habló de una reforma laboral que tenemos que tener mucho ojo todos los dominicanos, porque los sectores empresariales han estado pidiendo algunas cosas en ese sentido, que esperamos que una reforma laboral no vaya dirigida a favorecer a esos sectores, sino a seguir fortaleciendo nuestra clase obrera, en nuestra clase trabajadora. Bueno, ahí evidentemente que todas esas reformas que él propuso son interesantes, porque incluso se complementa, digamos, para fortalecer las finanzas públicas, pero también para establecer un marco institucional fuerte que haga que todos los acuerdos sean sostenibles y que se respeten. Si usted tiene que elegir para priorizar entre esas reformas que pidió el presidente, porque es difícil que realmente se puedan ver todas, porque todas son bien complejas, ¿cuál usted diría que son las prioritarias? Mira, ya hubo un pacto eléctrico en la República Dominicana, sin embargo yo creo que pudiéramos ser un poco más ambiciosos en ese sentido. En la República Dominicana, en materia industrial, uno de las partes que más pesa en los gastos del sector empresarial de la República Dominicana es el sector de gastos eléctricos, conexión eléctrica, porque las empresas en la República Dominicana tienen un costo energético muy alto, y cuando no lo tienen muy alto, que lo tienen que generar por sí mismo es mucho más alto, porque una planta de gasoil en una empresa,
obviamente genera un costo más elevado que estar interconectado a una red donde hay gas natural, donde hay carbón, donde hay solar, donde hay eólica. En teoría, ese servicio deberíamos ver cómo lo podemos seguir abaratando, cómo podemos seguir promoviendo que se hagan inversiones en plantas de gas natural y que se hagan inversiones en ese sentido. La reforma fiscal es una realidad que toca cuanto antes, porque para hacer la promesa de construcción va a tener que mirar la reforma fiscal, pero debe ser un pacto fiscal, no una reforma. Estoy confundido, rápidamente el tiempo se nos agota, con el posicionamiento de la Fuerza del Pueblo respecto al PLD, porque yo veo que el PLD cuando habla de la Fuerza del Pueblo dice, es un partidito, pero veo que hay muchos dirigentes del PLD importantes y diputados y regidores y alcaldes que están pasando a la Fuerza del Pueblo. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que ellos tienen que seguir diciendo que somos un partidito y que realmente quizás el nombre de la Fuerza del Pueblo no sea tan grande, pero las personas que tenemos, la dirigencia que tenemos en todos los pueblos y la presión que tenemos de ir a juramentaciones todas las semanas y siguen pidiendo juramentaciones y salimos de un pueblo y quieren que vuelva al pueblo a juramentar más gente, es una muestra de que la Fuerza del Pueblo está creciendo y sin duda ya es la segunda fuerza del país. Déjame ver si ahora lo digo bien. Juan Ramón Mejía, correcto, economista, miembro de la Secretaría de Economía de la Fuerza del Pueblo y miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo. Correcto. Excelente. Pues nada, finaliza por el día de hoy 14. Te doy informe, nos vemos mañana en una próxima entrega.